Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el libro de Job, capítulo 23, versículo 1. El libro de Job es el libro más antiguo escrito en la Biblia. Es probable que Job haya vivido en el tiempo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, tiene una joya especial, porque fue el primer libro más antiguo. A lo largo del libro de Job, vemos ciertas situaciones que así lo demuestran, así lo avalan. El libro de Job es un libro en el cual se muestra el sufrimiento de una persona, pero con una fe tremenda que nos da ejemplo de que cuando estamos en calamidad, cuando estamos en situaciones adversas en nuestra vida, en ningún momento debemos de dudar de que Dios está con nosotros. Job 23, versículo 1, dice así la palabra bendita del Señor. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Conocemos la historia de Job, un hombre, como dice Job 1, perfecto, no sin pecado obviamente, pero íntegro, cabal, totalmente entregado al Señor. Un hombre que amaba a sus hijos, tuvo 10 hijos, 7 hombres, y 3 mujeres. Era empresario en su época, rico, tenía camellos, tenía ganado, tenía tierras. Dice la palabra bendita del Señor en Job 1 que era el más importante de los hombres allá en el Medio Oriente. Dice también la palabra del Señor que un día tuvo mi Señor Dios un diálogo con Satanás. Le preguntó mi Señor Dios a Satanás que qué estaba haciendo y le dijo: recorriendo la tierra y andando por ella. Como dicen en el mundo, Satanás andaba recorriendo la tierra haciendo diabluras, o sea, cosas malas, ¿verdad? Mi Señor Dios le dice a Job: ¿no has considerado a mi hijo Job? Íntegro, cabal, que siempre ora a mí, que siempre lo tengo, me tiene en cuenta. Le dice Satanás al Señor: ¿cómo no lo vas a bendecir? ¿Cómo no lo vas a tener tú cercado por todos lados? Si todo tiene, quítaselo todo y vas a ver cómo va a maldecirte. Satanás le pide permiso a Dios para quitarle sus bienes. Y mi Señor le concede ese permiso. Mas no toques su vida, le dice.
Y empiezan a sucederle una de calamidades a Job. Pierde sus tierras, pierde sus camellos, pierde a sus hijos, se queda sin nada. Dice la Escritura en Job 1 que él, sin saber lo que estaba pasando en el cielo, dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Después de todo esto, ¿qué vivió Job? No lo maldijo. Vuelve a visitar Satanás al Señor y mi Señor Dios le dice: ¿No has visto a Job que no me ha maldecido? ¿No ha dicho cosa mala en contra de mí? Le dijo Satanás a mi Señor Dios que le mandara una enfermedad y que ahí lo iba a blasfemar, lo iba a maldecir. Y le dice nuestro Señor Dios a Satanás: te lo entrego, mas no toques su vida. ¿Qué sucedió? Que Job tuvo una lepra terrible, una llaga maligna, dice la palabra. Entonces, hasta su mujer le dice a Job: maldice a Jehová y muérete. ¿Qué tanto estás tú alabando, glorificando a tu Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Job le dice a su mujer: como una mujer fatua has hablado. No que ella fuese una mujer fatua o una mujer tonta, sino como una mujer fatua o tonta has hablado. Y empieza el sufrimiento de Job. 3 amigos van a visitarlo y por 7 días no hablan absolutamente nadie, solamente su pura presencia para Job era suficiente. Pero luego empiezan a hablar acerca de la situación que está viviendo Job. Y los 3 amigos concluyen que por pecado, Job había pasado lo que estaba viviendo. A lo largo del libro, con una hermosa literatura, con una hermosa prosa hebrea, Job se defiende ante los argumentos de sus amigos. Y aquí en el capítulo 23, precisamente yo lo estaba estudiando el día de ayer y el Señor me dijo: este es el mensaje para hoy. 23:1 dice: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Estaba lleno de llagas, ¿verdad? Lleno de llagas. Dice la palabra también, él describe que hasta gusanos se paseaban por las llagas. Estaba todo enllagado, imagínense. Postrado en ceniza, se rapa el pelo, símbolo de dolor y luto por todo lo que vivió. La pérdida de sus hijos, la pérdida de sus negocios, la pérdida de todo. Un hombre encumbrado, un hombre arriba en la posición social. Versículo 3 dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla.
Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Aquí lo que está diciéndole Job a Dios es de que él sabe que es inocente. La afirmación de inocencia de Job. Sus amigos lo habían señalado que por su pecado. Pero Job estaba seguro, muy seguro en su corazón que él era inocente. Repito el versículo 3, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Quiero buscarlo, quiero saber en dónde está. Yo iría hasta su silla, hasta su presencia, hasta su trono, dice Job, para hablar con él y explicarle que soy inocente. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. En el Salmo 42, vamos allá, por favor, Salmo 42. Versículo 1. Job, desde el capítulo 1, muestra una fe inquebrantable, muestra una fe robusta, una fe madura, completamente seguro de que Dios no lo abandonaría. Nosotros en las situaciones adversas en las que podemos vivir, por muy difícil que sea la situación, por muy grave que sea el problema, enfermedad que estemos enfrentando, no dudemos de que el Señor tiene el control de todas las cosas. No dudemos de que el Señor está con nosotros y que probablemente pueda ser una prueba de fuego puesta para nosotros, para crecimiento, para templar nuestro carácter como cristiano, para darnos paciencia, para no criticar, para no burlarse de la gente, para tantas cosas que como seres humanos somos muy dados a dar. Aquí en el Salmo 42, versículo 1, dice el Señor en su palabra, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Imagínense a un ciervito por ahí, por el bosque, ¿verdad? Sediento, 2, 3 días caminando y no encuentra ningún arroyo, no encuentra ningún riachuelo. Y brama por conseguir agua para alimentarse, para subsistir. Así, dice el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra alma, hermanos, que son nuestras emociones, deben de estar completamente conectadas con nuestro Señor Dios Santísimo. Hemos sido restaurados en el Espíritu. Hemos sido regenerados en nuestro espíritu, pero nuestra alma necesita restauración. Nuestra alma necesita que haya una conexión plena, completa con el Señor. Que toda mi emoción, que toda mi mente, mi corazón esté plenamente conectado con Dios. A tal grado, yo he puesto este ejemplo siempre, a tal grado que de repente, si en un día no leí la Biblia, mi alma me está exigiendo, mi alma me está pidiendo el agua, como ese ciervo brama por agua en el desierto. Que mi alma esté completamente conectada con el Señor a tal grado de que si
pasan varios días y no leo la palabra, mi alma está inquieta, mi alma está ansiosa por la lectura de la palabra. Si no oro, si no leo la palabra, si no escucho la alabanza, si no sacrifico con mi boca las alabanzas al Señor, no vamos a poder tener esa conexión con nuestro Dios. Así como este siervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí el salmista, ¿verdad?, está diciendo con anhelo que cuándo estará con su Señor. A ese grado debe de llegar nuestra conexión con Dios, de que debemos de anhelar estar con Él, de que de que queremos estar ya en su presencia. Mi alma debe de estar totalmente rendida a Dios. En el Salmo 73, 25, no vayan para allá, pero dice la palabra del Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor mío? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti no hay nada en la tierra. De esa manera debemos de vivir, con ese anhelo en nuestro corazón, de que mi Señor siempre está conmigo, de que mi Señor siempre me ayuda. Como dice el Salmo 46, aquí rapidito, el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. ¿Se va a remover la tierra? Y se va a remover. Entonces, no temamos, dice el salmista también aquí. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Regresemos a Job, por favor. Este clamor que tiene Job de buscar a Dios, de encontrarlo, de llegar hasta su silla para explicarle sus argumentos. Dice, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Versículo 4. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así, luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. Eso habla de un hombre que entiende a Dios, que comprende las circunstancias, que comprende las situaciones adversas. Luego yo lo escucharía, dice, luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. Cuando a veces vamos por la vida y a veces el camino por el cual nos lleva el Señor no nos gusta, pero no entendemos todavía el pensamiento, cómo piensa Dios, cómo el Señor actúa. Le reclamamos al Señor o dudamos y dijimos, Señor mío, pero es que yo pensé que me ibas a llevar por aquí, pero me estás llevando por este lado que a mí no me gusta. Pero conforme vamos estudiando la palabra y entendiendo el carácter de Dios y nos supeditamos a su guía, y de repente nos lleva por un camino que no nos gusta, contestamos como Job. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. Entonces yo entendería
entendería que por ese lado que me está llevando es lo que a mí me conviene. Si estudiamos todo el libro de Job, al final vamos a entender todo por lo que pasó Job, pero que lo llevó a una bendición. En el versículo 6 dice, ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? Se está preguntando aquí Job, ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? ¿Así mi Señor Dios actúa con sus hijos con grandeza de fuerza? No. Y se contesta Job, no lo conoce. Antes él me atendería. Allí dice, el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Este versículo 7 en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así, las personas sinceras pueden razonar con él, así que mi juez me absolvería para siempre. Vean qué interesante lo que acabo de mencionar. Una persona que conoce a Dios, que conoce su carácter, que sabe cómo el Señor actúa, que sabe cómo el Señor se mueve para con nuestra vida, para con nosotros, entendería las razones del Señor. Versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice, las personas sinceras pueden razonar con Él. ¿Quién es una persona sincera? Es una persona honesta, una persona transparente, una persona que en ningún momento ha tenido una doble cara para con el Señor. Un hipócrita, digámoslo así. Un hipócrita no entendería a Dios. Una persona que viene a la iglesia y recibió a Cristo como su Señor y Salvador, pero nada más, como decía nuestro pastor maltés, del diente al labio. Pero acá no llegó. Pero a lo largo de su vida sigue así, vive así. Su confesión de fe nada más fue al espíritu de vida que cada quien tenemos. Pero de ese espíritu de vida no ha pasado a el alma, a mi mente, a mi corazón, a mis emociones. El alma tiene que ser restaurada, tiene que ser convencida para que mi actuar sea de acuerdo a como Dios quiere que yo actúe. Entonces, cuando aquí la palabra dice que las personas sinceras pueden razonar con Él, significa que esas personas sinceras que de verdad se entregan al Señor, de verdad lo buscan con todo su corazón, pueden razonar con Él. ¿Por qué? Porque entendemos la mente del Señor. Porque poco a poco estamos siendo restaurados aquí en nuestra mente, en nuestra alma. Poco a poco vamos teniendo la mente de Cristo. Entonces, si tengo yo la mente de Cristo, voy a poder razonar con Él. ¿Sí me explico? Porque estamos sincronizados en la misma línea, en la misma unión. Y aquí la palabra dice, las personas sinceras pueden razonar con Él, así que mi juez me absolvería para siempre. En la Reina Valera dice, allí el justo razonaría con Él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Versículo 8. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá
y no lo veré. Tengo un comentario bíblico acerca de este versículo. Job insistía en que había buscado a Dios en medio de su crisis. Buscó en toda dirección que pudo. Buscó en toda dirección que pudo. Como dice el versículo, fue al oriente, no lo halló, fue al occidente, no lo encontró. Muestra su poder al norte y no lo vio. Al sur se escondió y no lo voy a ver, dice. Buscó en toda dirección que pudo, Job. Luego aquí seguí con mis notas. Esta es una de las marcas de un verdadero hijo de Dios, que incluso cuando Dios lo destruye, vean que es que el Señor quiere que lleguemos hasta eso. El Señor quiere que nos rindamos plenamente, completamente a Él. Solamente así lo vamos a poder entender. Solamente vamos a poder así nosotros anhelar estar con Él. Esta es una de las marcas de un verdadero hijo de Dios, que incluso cuando Dios lo destruye, aún anhela su presencia. ¡Wow! Esto lo escribió el príncipe de los pastores, Spurgeon. Y es tremendo. Job tenía todo. Bienes, camellos, ganado, tierras. Era empresario en diferentes giros. El transporte, los camellos. Tierras, ganadería. En la industria del vestido, ovejas. Era el Carlos Slim de la época. El más grande de los orientales, dice la palabra en Job 1. Se queda sin nada. Pierde a sus hijos. Le da lepra. Y hasta su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y este comentario y este pensamiento de Spurgeon debe de quedar en nuestro corazón. Esta es una de las marcas de un verdadero hijo de Dios, que incluso cuando Dios lo destruye, aún anhela su presencia. ¡Wow! Para allá debemos de ir. Para allá. Para esa relación. No buscando de Dios, sino buscando a Dios. ¿Entiende la diferencia? A Él, no lo que Él nos pueda dar. Y erróneamente muchos hijos de Dios o muchos cristianos lo buscan a Él por lo que le pueden dar. Y no lo buscan a Él por lo que ya nos dio, la vida eterna, la salvación, por medio de su amado Hijo, Jesucristo. ¿Ya con eso tenemos? ¿O no? Ya con eso tenemos. La remisión de mi maldad, la remisión de mi pecado, la remisión de mi iniquidad, ya me la perdonó, ya me la lavó con la sangre bendita de Cristo en la cruz del Calvario.
Qué gran bendición es esa. Gran bendición. Lo demás está de sobra. Tengo aquí otro comentario. Un escritor puritano observó al comentar esto: Job, tú has ido al norte y al sur, has volteado a la izquierda y has volteado a la derecha. ¿Por qué no intentas voltear hacia arriba? Hacia arriba. Clamar a Él. No buscarlo aquí en la tierra, buscarlo en el cielo, en su trono bendito. ¿Cuánta gente voltea para abajo? ¿Cuánta gente voltea para abajo al ver esto? ¿No? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Súbanse al metro. Los invito a que se suban al metro y van a ver cuánta gente en el vagón está con su celular aquí. Pero yo diría, bueno, pues están leyendo la Biblia, ¿verdad? ¿Estarán leyendo la Biblia? Están leyendo cosas vanas, vacías, que no les llenan. Job miró para el oriente, Job miró para el occidente. Job volteó para el norte, para el sur, y no encontró a Dios. Pero si voltea para arriba, ahí nuestro Señor está. Y está para nosotros en cualquier momento en que voltemos al cielo y clamemos a Él. No nos va a decir, espérame tantito, ahorita no te escucho. No, Él está ahí atento a que nosotros clamemos a Él, levantemos manos santas sin ira ni contienda, como dice Santiago. Y ahí estará siempre con nosotros. Versículo 10 dice, mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Si Job está en las últimas. Job está en las últimas y vean de qué manera está hablando. Mas Él conoce mi camino. Me probará, dice, y saldré como oro, refinado, purificado. También tengo un comentario acerca de este versículo. Dice la palabra bendita del Señor: de repente, en medio de estas amargas quejas, allí ardieron las más notables evidencias de la tenacidad de su fe. Él declaró con convicción que Dios conocía el camino que estaba tomando. Convencido, convencido de que el Señor sabía el camino que tenía Job. Incluso afirmó su confianza en que era Dios quien lo estaba probando. Y que en breve saldría del proceso como oro. Esa fe debemos de tener. Al enfrentar una situación adversa en nuestra vida, por ejemplo, cuando nos dio a COVID aquí, el COVID-19 a varios de aquí de la iglesia, y estuvimos algunos graves, algunos más graves, algunos menos. Pero
creímos, obviamente, en certidumbre de fe que el Señor estaba con nosotros. Tú que estuviste con tu marido, estuvo grave, muy grave. Pero yo siento que tu fe no menguó. Sabías que el Señor estaba con ustedes. Y bendito el Señor, salió adelante. Si a mí me preguntan de los momentos más cercanos que tuve con Dios, con el Señor, fue cuando tuve COVID. Y lo tengo aquí presente, como en una película, una imagen. Entonces estábamos mi esposa y yo aislados. Mi hijo ya no estaba con nosotros, ya se había ido con su abuela. Y me acuerdo que era un gozo tan especial, una paz tan tremenda, un acercamiento que tuve tan fuerte, tan grande con el Señor. Al momento de sentarme en la recámara de mi hijo, por las tardes, el sol pega en la recámara de mi hijo por las tardes, abría mi computadora, mi estudio bíblico y me ponía a leer la palabra. Me acuerdo que en ese tiempo, estaba leyendo el libro de Isaías y me gozaba. Y me alegraba, me daba paz y hasta se me olvidaba que estaba enfermo, se me olvidaba todo. Yo nada más quería estar ahí escudriñando la palabra, leyendo al profeta Isaías. Y era tan hermoso que yo veía hacia el poniente cuando venía la puesta del sol y veía unos paisajes hermosos. Sentía a Dios en mi corazón. No se nos olvide que en esos momentos difíciles, en los momentos en los cuales podamos pensar que hasta ahí quedé, no se nos olvide que está Dios con nosotros. Siempre el Señor estará con nosotros, a un lado de nosotros, cubriéndonos con sus alas, sintiéndonos seguros. Aquí la declaración de fe de Job, tremenda. Él declaró con convicción, sigo leyendo el comentario bíblico. Él declaró con convicción que Dios conocía el camino que estaba tomando. Incluso afirmó su confianza en que era Dios quien lo estaba probando y que en breve saldría del proceso como oro, purificado. Tenía esa esperanza Job que iba a salir adelante. Pero ¿cómo si te mataron a tus hijos, si tus empresas te las arruinaron y estás enfermo? Job tenía esa confianza. Y los invito a que lean el libro completo para que vean el resultado final de esa fe de Job. Job veía su sufrimiento como una prueba de su fe en el Señor y su amor a Él. Su prueba era similar a la de Abraham, cuando se le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan? Wow. El ángel de Jehová le dice a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Tuvo fe Abraham? Sí la tuvo. Si a él le había prometido que en su simiente iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, Abraham, en certidumbre de fe, creía que si su hijo moría, de todos modos
lo iba a restaurar o lo iba a resucitar. A veces no entendemos los caminos de Dios. A veces no comprendemos sus maneras y queremos entender y por qué, Señor, y no entiendas. Sigue viviendo y confiando en el Señor de que todo saldrá bien, de que Dios tiene el control. Abraham, ¿verdad? Como dice el libro de Hebreos, vamos a Hebreos, por favor, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 17. Salud, hermana. Saludcita, hermana. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Qué incongruencia, podríamos decir. Qué ironía. El que recibía las promesas de que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, pero, ¿de dónde si me estás pidiendo que sacrifique a mi hijo? ¿Sí? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, dice. Pues si ofrezco a mi primogénito, pues a lo mejor tengo el otro, ¿no? Pero aquí ofrecía a su único hijo. Habiéndosele dicho, y se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Pero ¿cómo si me estás pidiendo que yo lo sacrifique? Pero de todos modos, aún así, a Abraham le creyó. Dice la Escritura, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham pensó que a lo mejor efectivamente lo iba a sacrificar, pero que le iba a regresar la vida, que lo iba a levantar. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Isaac fue figura de Cristo. Abraham pensó que a lo mejor al sacrificar a su hijo probablemente le iba a regresar Dios la vida a Isaac. Y confió en Dios. Y aún así lo llevó. Y hasta lo puso en el altar, ¿verdad? Y alzó el cuchillo. Y al momento que lo iba a matar, el ángel de Jehová le dice, espera. Comprendo, aún así ya comprendo que tú me amas. Por la fe, dice, bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Entonces vean la fe de Abraham también. ¿Sufrió Abraham por esta situación? Claro que sí. Camino de 3 días a Moriah. Pero él se mantuvo en la fe. Se mantuvo en la fe, creyendo las promesas, creyéndole a Dios. Y así debemos de vivir nosotros, creyendo a Dios con todo nuestro corazón, en sus promesas. Sigo aquí con lo que escribí.
Job veía su sufrimiento como una prueba de su fe en el Señor y su amor a Él. Su prueba era similar a la de Abraham cuando se le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Jesucristo mismo fue probado. El sufrimiento que padeció y como resultado ahora es el modelo y ejemplo de los creyentes. Nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Sufrió o no sufrió? Sufrió. A veces cuando estamos en esas situaciones adversas en nuestra vida, complicadas, problemáticas, debemos de voltear a ver a la cruz y decirle al Señor, Señor mío, perdóname. Tú sufriste mucho más de lo que yo estoy sufriendo. Él sufrió todo. Él sufrió todo tipo de situación. Entonces, cuando estemos en esas, pensemos que hay ejemplos en la Biblia de sufrimientos terribles. Y el máximo fue el de nuestro Señor. Regresemos a Job, por favor, Job 23. Versículo 10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Job estaba seguro de su integridad para con Dios. Versículo 12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Vean qué hermoso versículo. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. O sea que estuvo atento a su palabra, atento a sus designios. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. En la Nueva Traducción Viviente este versículo dice así, no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Y así debemos de vivir, cuidando de hacer conforme está escrito aquí en la palabra. A veces con tanta ligereza, despreciamos la Escritura o no obedecemos la palabra del Señor. Se nos hace tan fácil cometer algún pecado. Que vean lo que escribe Job. No me he apartado de sus mandatos, dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 12. Sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Y vaya que la comida, ¿verdad? He atesorado más tu palabra que la propia comida. Así debemos de pensar. Así debemos de vivir. Atesorar la palabra del Señor como lo más preciado en nuestra vida. Versículo 13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Nadie. ¿Por qué me está yendo así, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello, Señor mío? ¿Con tu queja lo vas a cambiar? No. ¿Va a cambiar de opinión el Señor porque no te cambia del lugar donde vives? No. ¿Qué tengo que hacer? Ajustarme a lo que Él quiere.
porque es algo que me conviene, es para mi bien. Versículo 13 dice así: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Nadie. Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Versículo 14, Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino, dice, y el de cada uno de nosotros. Y el de cada uno de nosotros. Él controla nuestro destino. ¿Y eso qué provoca en el creyente? Paz, seguridad, confianza. A veces esas pruebas de fuego son tremendas, terribles. Pero a veces el Señor las aplica de esa manera porque pues no entendemos por las buenas. Pero lo importante de eso es de que nos considera como sus hijos. Somos sus hijos. Si estamos en esa prueba de fuego, soy su hijo y quiere que yo, ¿verdad?, me someta a esa prueba de fuego para purificarme. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, dice el Salmo 32. Que al ver que se acercan las personas, necesitan las riendas para sujetarlo. Y esas riendas pueden ser muy duras, muy fuertes. Pues mejor pongámonos suavecitos con Dios. Pongámonos suavecitos y obedezcamos al Señor en todo lo que quiere que hagamos. Y así la prueba va a ser menos fuerte. Pero de que hay pruebas, hay pruebas. A todos. De diferentes maneras. Versículo 15. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: con razón estoy tan aterrado ante su presencia. Cuando lo pienso, el terror se apodera de mí. Versículo 16: Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. En la Nueva Traducción Viviente dice este versículo: Dios me ha enfermado el corazón, el Todopoderoso me ha aterrado. ¿Hasta dónde llegó Job? Al quedarse sin nada y enfermo, sin hijos. A veces nos puede dar miedo. Pero no tengas miedo. Mejor sométete al Señor con todo nuestro corazón. Y Él nos va a dar esa paz, esa tranquilidad, esa calma que necesitamos. Versículo 16 dice: Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas? Ni fue cubierto con oscuridad mi rostro. ¿A qué se refiere este versículo 17? ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas? ¿Por qué no morí? La palabra tinieblas viene del hebreo hoshek y significa oscuridad, muerte. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas? ¿Por qué no fui yo cortado delante de la muerte? Ni fue cubierto con oscuridad mi rostro.
¿Por qué sigo viviendo? Porque hay un propósito. Hay un propósito. Terminen de leer el libro o léanlo desde el principio. Es una hermosura. El Señor a veces nos manda esas pruebas. Que aunque aquí la palabra en el libro de Job nos dice desde el principio que Satanás lo pidió a Dios para que Job maldijera a Dios. Y vemos en toda la escritura que Job se mantuvo firme en el Señor. ¿Tenía que existir Job en la historia de la humanidad? Tenía que existir. ¿Para qué? Para que cuando estemos en esa situación, a lo mejor no tan fuerte como la de Job, pero cuando vengan esos sufrimientos, nos acordemos de Job. Es más, él mismo lo escribe, él mismo lo dice en Job 19:23. Vamos a Job 19:23. Job 19:23 dice el Señor en su palabra: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. ¿Se cumplió lo que dijo Job? Está escrito todo lo que él vivió y sufrió. Al final, es restaurado Job. Al final, dice la Escritura, recibió bendición doble, triple. Tuvo más hijos. Tuvo más propiedades. No falló Job. Fue probado en la fe y no falló. Por más que los amigos le dijeron, es por esto, es porque has pecado, es porque... Pero Job decía que él era íntegro. Cuando estemos en esas, hermanos, pensemos en Job. ¿El cristiano sufre? El cristiano sufre. Cuando estemos ahí, acordémonos que existió un hombre que quiso que se escribiera su historia en un libro y que fue cumplido. Aquí está. ¿Para qué? Para acordarnos de su sufrimiento y que siempre el Señor tiene un propósito con ese sufrimiento para crecimiento en nuestra vida espiritual y en nuestra relación plena y completa que Dios quiere que tengamos con Él. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.